Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá estamos reunidos y les agradecemos que estemos todos reunidos aquí en esta nueva modalidad. Y bueno, hoy quiero tocar un tema que a lo mejor se les hará un poquito raro que se tome y más que yo lo toque, porque es de esos temas que parece que ya no lo sabemos todos, pero Dios nos lo trae para recordarnos algo muy importante. Y salió todo esto porque oí una conferencia y alguien dijo una frase clave dentro de los versículos que vamos a leer a continuación y me llamó mucho la atención. Y estando investigando sobre estos versículos, recibí de parte de Dios ese recordatorio que seguramente a ti te ha pasado, en el que te dice, pon atención, y trae mucha sabiduría, mucha enseñanza. Y más ahora que nos hemos dedicado últimamente a reunirnos los martes, a orar. Y primero quiero hacer una aclaración, no es porque cuando nos hemos estado reuniendo estemos haciendo algo mal, porque fue lo primero que se me vino a la mente. A lo mejor tú no eres tan mal pensado como yo, pero yo sí fue lo primero que pensé, dije, estamos haciendo las cosas mal. Pero después Dios me dijo, no, te quiero recordar algo especial. Y es lo que creo que ahora Dios nos quiere hablar. Y vamos a una lectura que todo el mundo conoce, incluso la gente que no conoce de Dios y de la palabra, conoce estas citas. Y vamos a verlo. Vamos a Lucas 11, del 1 al 4. Y vamos a leerlo. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Y sí, es el que todos conocemos, el pasaje que todos conocemos como el Padre Nuestro. Y lo tomé desde la parte de Lucas porque como inicia Lucas este relato, fue lo que me llamó la atención. Y es el título de esta conferencia, el cual es Enséñanos a orar. Y lo primero que se me vino a la mente cuando vi eso de enséñanos a orar es de que nos va a enseñar a hacer las cosas bien. Y es el deseo que tenía el discípulo, pero quiero que veamos el contexto de cuándo se dijo esto y a quién se lo dijo. ¿Por qué? Dentro de la cultura judía, la oración era algo común, era algo que se hacía diario, varias veces al día en ocasiones. No era alguien que no supiera orar, al contrario, si alguien nos puede enseñar cómo orar es cualquier judío, porque lo tienen desde pequeños. Nosotros lo aprendimos a lo mejor de una manera muy light, de una manera equivocada, lo que tú quieras, pero ellos eran expertos y que de repente se acercara uno de sus seguidores y que le pidiera a Jesús que los enseñaran a orar, ¿no crees que es algo curioso? ¿Por qué alguien que es experto en oración le pediría a Jesús que los enseñaran a orar? Y es que a lo mejor no era porque no sabía orar, sino cómo es que oraba Jesús. De qué manera tan extraordinaria lo hacía, que él quería aprender a ser igual que el maestro. No dice la Biblia quién se acercó, no dice si fue uno de los 12, no sabemos si fue otro, si fue el impulsivo de Pedro, no sabemos quién fue, pero alguien se acercó a preguntarle eso. Y algo que yo creo que este seguidor se había dado cuenta es que no solamente basta con orar. Había algo en Jesús totalmente diferente que hacía que orar adquiriera otra dimensión. Y es que nos han dicho muchas veces que orar simplemente es platicar con Jesús. Y así es.
solamente es platicar con Dios. Pero me llama la atención de que en la Biblia nos hayan dejado un modelo de oración. Y más trayéndoles esta imagen que les comentaba, de que un judío, alguien experto en oración, acercar a Jesús a decirle, enséñanos. Y lo que me llama más la atención es que Jesús no le dijo, pues solamente platica con Dios, sino que les dio un modelo de oración. Y es aquí donde quiero que profundicemos un poquito. Te voy a confesar algo. Esta predicación la pensaba hacer un poco larga, pero como ya me regañaron por ahí de que no hiciera las cosas largas, ¿verdad? No es cierto. Como no es conveniente hacer cosas tan largas porque a veces no se nos queda todo, la dividí en dos partes. Así que si me dan chance y si hay posibilidad, la segunda parte la vamos a ver luego. Y la parte de que empieza Jesús a decir, oraréis así, orarán así, nos da no un modelo para estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino diría, repitan esto, sino les da un modelo. Y lo que me encanta de este modelo es que en 4 versículos narran la historia de todo lo que les estoy contando ahorita y cómo debe de ser la oración. Y lo que destaca muchísimo de esta oración y de que muchos teólogos lo tienen es de que es una oración muy breve, es una oración pequeñita. No tiene nada que ver con discursos o a lo mejor oraciones que les piden a alguien que se ora por los alimentos y se avienta 1 hora orando. Y de hecho se nos enseñan muchas cosas sobre esas oraciones largas y llenas de palabras vanas. Pero ahorita no vamos a meternos en eso. Pero otra de las cosas impresionantes de esta oración es de que vienen 6 peticiones en esta oración. 3 de ellas relacionadas con Dios y 3 de ellas con las necesidades humanas. Y si quieres analizar cuáles son de ellas, te invito a que busques en Mateo 6 esta oración, un poquito más larga. ¿Por qué? Lucas la condensó un poquito más. Lucas era una persona educada y un poquito más hábil en las letras que Mateo. Tenía un poquito más agilidad en escribir, así que condensó algunas cosas. Y de hecho, estoy seguro que cuando empecé a leer la cita, como que no te cuadró la oración. No la sabemos de una manera diferente. En una religión muy, muy conocida, se la saben de memoria desde pequeñitos también. Y es la que nosotros nos aprendimos, la mayoría de nosotros. Y está como que un poco rara. Y no sé si te acuerdas, pero siempre te he dicho de que aquellas citas que ya te sepas de memoria y que las estés repitiendo y repitiendo y repitiendo, te reto a que las leas pero en otra versión. ¿Por qué? Porque se te abre un panorama nuevo y sobre todo vuelves a tener la riqueza de esas citas. Es por eso que elegí una versión totalmente diferente. Ya viste en la pantalla cuál versión estoy usando. Puedes usar cualquiera y te crea algo muy rico. Lo que me llama mucho la atención también cuando mucha gente le presentas este tipo de oraciones, este tipo de versiones diferentes a las que no sabemos, es que inmediatamente la rechaza. Y es aquí donde te pido que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no hemos estudiado totalmente el contexto histórico, gramatical, etcétera, de esta cita, puede ser que esté rechazando la verdadera esencia de esta cita y no la que tú te sabías tradicionalmente. Recuerden, la tradición frena la bendición. Y precisamente me encontré varias partes de esta oración que no tienen nada que ver la tradicional con la original. Y vamos a ver algunas cositas, no me voy a clavar tanto y tengo aquí a mi refri que me puede ayudar si me empiezo a clavar mucho con esto de la teología y meterme a mucho sobre la hermenéutica. Me va a hacer una ceñita y ya, le paro, se los prometo. No me voy a clavar tanto en eso. Pero sí quiero que veamos algunas cositas, ¿ok? Y bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero darles 7 pasos que encontré en esta oración y que deberíamos de tomar en cuenta
siempre dentro de nuestras oraciones. ¿Y por qué te digo tomar en cuenta y no que lo debemos de hacer? Porque siempre, si bien siempre va a ser personal el asunto, debemos de considerar esto. ¿Por qué? Porque por algo nos lo dejó Jesús. Me molesta un poco, te soy sincero, y a lo mejor aquí me estoy confesando de más, cuando mucha gente te quiere decir exactamente cómo orar. Jesús simplemente dio un modelo, no te dijo ora así. Te dio un modelo para que lo tomáramos y empezáramos a orar. Si Él nos hubiera querido ordenar algo, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Hay gente que dice que te tienes que levantar muy temprano, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a orar. O conozco mucha gente que a las 12 en punto tiene que orar. 12, primera hora del día, perdón. Y te ponen una serie, no, que debes de orar 1 hora, que debes de orar 2 horas, y qué es lo que dice la Biblia, y que no sé qué. Se sacan de la manga muchas cosas. Pero la realidad es de que el trato es personal. Si así fuera de que debe de durar cierto tiempo, entonces ¿por qué Jesús en nuestra oración modelo solamente duró como, ¿cuánto? 2 minutos o menos? En 3 versículos hace una oración modelo. O que debemos de levantar la voz, que debemos levantar las manos, que debemos cerrar los ojos, que debemos tenerlo abierto, que debemos de mirar al cielo. Y todas estas cositas que te estoy diciendo fue porque a mí me las dijeron. Y sé que hay mucho más que a lo mejor ni me he enterado. Pero que te digan cómo debes de hacer algo en ese aspecto, en una relación íntima con Dios, creo que ahí sí estamos mal. Pero solamente te quiero resaltar 7 pasos que encontré en esta oración modelo, para tenerlo en cuenta. Y muchas de ellas nos van a confrontar contra nuestra relación con Dios. Y vamos a verlos. El primero de ellos, ¿cómo empieza la oración? Empieza como Padre. Y no dice Padre nuestro como estábamos acostumbrados, dice Padre. ¿Por qué es importante esta simple palabra? Recordemos que cuando Jesús la dijo, los judíos no tenían una relación padre-hijo. Ellos lo veían muy lejano, lo veían bastante lejos a Dios. No era algo tan coloquial como para decirle Padre, Señor, mi Dios, o una serie de atributos grandes, porque estaban alejados de Dios. No conocían a Dios como Padre. Y es aquí donde Jesús nos está invitando a que ya tengamos una relación con Él. Porque Él iba a hacer algo extraordinario después de que Él enseñara esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a hacer? Iba a permitirnos la entrada a todos aquellos que no teníamos una identificación por raza. Ya una puerta abierta para todos. Y a ellos les invitó a que le dijeran Padre, algo más cercano. Dios era demasiado esotérico o trascendente, distante, muy remoto, como para poder decirle eso. Y la primera palabra que nos dice. Ahora, en Mateo sí dice Padre nuestro, y aquí solamente dice Padre. ¿Por qué? Lo que les había dicho, Lucas condensaba un poquito. Y los expertos en gramática y todo, seguramente Padre nuestro lo ven como una redundancia que no tiene caso, si te estás refiriendo a tu padre. ¿O me equivoco? Si es tu padre, pues es tuyo. No hay de nadie más. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Así enseña a abrir la oración. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Con quién vas a ir? Pero de una manera personal. En un círculo íntimo, no ajeno, no de siervo, esclavo, no de creación, creador, no. De una relación íntima, de los más íntimos que hay, un padre y un hijo. Y sabemos que a través de Jesucristo nosotros obtuvimos por adopción ese título de hijos. Y te invito a que leas Romanos 8:15. No voy a meterme mucho en eso, pero aquí te van a estar apareciendo las citas para si quieres posteriormente leerlas. Bueno, no, te las dejo de tarea como ya hemos acostumbrado a hacer en
en estas reuniones. ¿Ok? Y ahí nombra, en esta cita que te di, Romanos 8:15, una palabra en arameo que literalmente significa padre, Abba, padre, papá, papá, pero padre de una manera íntima. Y es ahí donde entra todavía más la comunión con Dios. A ese nivel tenemos que entrar. Ese es el primer paso de una oración. Y les digo, hoy vamos a encontrar esta palabra en arameo que nos invita todavía mucho más. Un espíritu de adopción. Aquel que nos pudo traer Jesucristo. Léanlo, se los recomiendo mucho. Y otra cita que quiero que lo vean y que lo analicen es Hebreos 5:7. Y esta sí la voy a leer, no la voy a poner en pantalla, pero sí la voy a leer. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aquí es donde quiero tener algo y que yo fui culpable de mucho de esto. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacernos cuatacho de Dios, y sí, lo puede hacer, pero nunca debemos de perder la reverencia. Si leemos de nuevo Hebreos 5:7, te vas a dar cuenta que al final dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Reverencia. No debemos de perder ese respeto. ¿Por qué? Es nuestro Padre, sí, es un círculo muy íntimo, nos ama. Es nuestro cuate, si quieres ponerlo, pero que no se nos olvide que es nuestro Padre, que es una figura de autoridad. Si aún Jesús mismo, siendo Dios encarnado, tuvo esa reverencia siempre, imagínense nosotros, que nunca se pierda esa reverencia. Es simplemente acotar esa parte. Si es el Padre, somos círculo íntimo, pero aguas. ¿Ok? Segundo paso, que siempre sea santificado tu nombre, o como lo conocemos la mayoría, santificado sea tu nombre. Y aquí hay algo curioso en esta parte de Lucas, como lo narra. Primero vamos a analizarlo y después voy a darles este dato curioso. Es un deseo que que nos muestra en esta oración. No estamos dándole la santificación a Dios porque Dios no lo necesita, que se la demos. Dios es santo y siempre es santo. Simplemente es un deseo de que todos santifiquen su nombre. ¿En qué sentido? Que todos sepamos que Él es santo. Es un deseo de que se extienda esto. Es un deseo de que todos podamos santificar el nombre de Dios. Guardarlo, ser santos. No es de que le demos la santidad a Dios, Él no la necesita. Y debemos de siempre incluir a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nuestros deseos. Se dan cuenta, hasta aquí no hemos hablado nunca de lo que necesitamos. Aunque todo el mundo siempre se va por ahí, nos vamos por ahí. Empezamos a pedirle cosas. Y aquí estamos deseándole un bien a los demás. De que todos santifiquemos el nombre de Dios. Que podamos decir que Él es santo. Y la cosa curiosa es de que aquí no menciona la frase que todo el mundo conocemos, que dice, venga a nosotros tu reino. Quiero ponerte en contexto. Si decimos que siempre sea santificado su nombre, es de que su reino ya estará aquí. Esta frase era innecesaria. Y es curioso, pero que algunas versiones de la Biblia, como para no quitarle toda la liturgia, la pusieron en esta parte, siendo que en los escritos originales, en ningún lado está esta palabra de venga a nosotros tu reino. En Lucas, en Mateo sí lo hay, sí lo está, pero en Lucas no, omitió esta parte. ¿Por qué? Porque se sobreentendía. Si va a ser santificado su nombre en toda la tierra, es porque ya está el reino de Dios aquí. ¿Me explico? De nuevo, condensando cosas. No es de que estas versiones estén quitando, es que no quieren que se haga
un lugar del reino de Dios aquí. No, se sobreentiende por la frase anterior, contexto. Y peor, siempre salen con la parte de Apocalipsis con que cualquiera que añada o quite una palabra de este libro, Dios traerá las plagas y bla, bla, bla. Les encanta decir eso cuando ven otra versión que no sea la tradicional. Pero dice quien quite, pero también quien agregue. Y la mayoría de las Biblias tradicionales le agregaron esa parte, porque no viene en Lucas. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo de tarea también. Pero así es. Y si no me creen, lean la Biblia y se van a dar cuenta realmente de esto. Y investiguen un poquito, está muy fácil de entenderlo. ¿Ok? Tercer punto, que tu reino venga pronto. O en la parte tradicional, bueno, ahorita vamos a esa parte tradicional. Que tu reino venga pronto. Vamos a Mateo 6:10 y dice, vamos a leer esta parte en Mateo, que dice un poquito más. Dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La famosa frase que no está diciendo esta versión, hágase tu voluntad. Y de aquí de nuevo, los tradicionalistas, la gente que no quiere dejar la religión, dice, aquí está omitiendo la parte en que Jesús o que Dios va a hacer la voluntad. En primer lugar, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Nadie, ni el diablo puede ir en contra de eso. Y nosotros que nos pensamos que iba a hacer eso. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. En segunda, si estamos diciendo que su reino venga pronto, es porque se va a hacer su voluntad. Así de sencillo. De nuevo, agarremos el contexto. No veamos nada más lo que queramos ver. Y en Mateo sí lo dice. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Por eso quería leerles Mateo. Pero se sobreentiende en Lucas. No es la versión, recuérdenlo. Es simplemente sentido común. Y muchas veces es lo que tenemos que ver. Aquí que queramos que su reino venga pronto, es decir, mis planes no me importan. ¿Por qué? Porque si viene Dios, mis planes ya fueron. Y si yo sobrepongo mi deseo de que venga el reino de Dios pronto, ya no voy a pensar en mis planes, sino voy a hacer todo lo posible para que así sea, que lo más pronto posible venga el reino de Dios. Puedes pensar, ¿a poco yo puedo hacer que venga más pronto? Pues se nos dio un mandato de que predicáramos el evangelio, ¿se acuerdan? Y que dice que antes del fin, ¿qué va a pasar? Que este evangelio va a ser predicado ¿en qué? En todo el mundo. Entonces, si bien no somos los que va a ocasionar eso, somos una pieza esencial. ¿Estamos siendo luz? Es una buena reflexión dentro de esta oración, ¿no lo creen? ¿Qué estamos haciendo para que esta frase de que venga tu reino pronto se cumpla? ¿O nos estamos haciendo patos nada más? Hasta aquí estamos poniendo todas las cosas, Dios en primer lugar. En ningún momento nos estamos dando. Sí son deseos que queremos de que ya venga Dios y todo, pero en ningún momento estamos pidiendo nada. ¿Se dan cuenta? Siempre poniendo a Dios en primer lugar. Y es lo que se nos olvida, porque muchas veces solamente vamos a orar cuando tenemos necesidad. Dios, mi necesidad. Y a veces ni Dios, ¿no? O vamos y le reclamamos que porque no tenemos esto o el otro. Es fuerte. Estos 3 pasos que te he dado son los que debemos de tener muy en cuenta. Porque debemos de poner a Dios en primer lugar. ¿Ok? Cuarto paso. Aquí empieza la parte en la que podemos pedir algo. Danos cada día el alimento que necesitamos. Dentro de esta variación del lenguaje, porque en griego podemos decir muchas cosas de varias maneras. Con una frase podemos interpretar en español muchas cosas. En inglés es un poquito más directo, pero en español tenemos varias variantes. Una de esas variantes de danos
cada día el alimento que necesitamos, o como la conocemos coloquialmente de danos hoy el pan de cada día, dice, danos cada día de nuestro alimento para ese día. Se oye raro, pero así viene literalmente. Pero lo que me llama la atención es la segunda acepción que tiene esto. Danos cada día nuestro alimento para mañana. ¿Qué quiere decir? Que este es un deseo permanente de hoy y mañana. Es presente y futuro. Es una frase que engloba el hoy y el mañana. Es curioso cómo se maneja esa frase en griego, de danos nuestro pan que necesitamos, el alimento que necesitamos. Porque no solamente estamos hablando de hoy, sino también de mañana. Y me encanta que muchos aquí se enfocan, es que debemos de enfocarnos en hoy y mañana no. Si así fuera, Dios no nos diría, sé obediente, como sé previsora, como la hormiguita, ¿se acuerdan? Sino de que tengas previsión. Y es aquí donde le estás pidiendo a Dios. Pero en una forma en de que sea hoy, confiando en que mañana va a haber. ¿Me explico? Esa es la parte donde es interesante meterse un poquito a las entrañas de esta oración y ver todo eso, porque es increíble. No solamente es pedir hoy, sí, y solamente para hoy, pero confiando en que mañana va a haber. ¿Me explico? Y es aquí donde pedimos nuestra necesidad. Y ahora, lo interesante es de que tampoco es de que me vaya a dar, que me des para 1000 años, porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Y muchos de nosotros nos estamos preocupando de que hoy en 10 años, y mi jubilación, y mis hijos, y mis nietos, y bla, 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 bla. Cuando estamos preocupados de esta manera, que a mí me pasó mucho tiempo y me sigue pasando, siéndote muy sincero, es quitarnos esa preocupación. ¿Por qué no la deberemos de quitar? Porque si la tenemos es porque no estamos confiando en Dios. Yo confío en que hoy me va a dar de comer y sé que mañana me va a dar y sé que a mis generaciones o a mi futuro en 10, 20, 30 años, Dios va a seguir proveyendo. No debería de estar preocupado. Nos pone el ejemplo de las aves, ¿se acuerdan? Debemos de estar confiados en Dios. Sí, pedirlo, pero confiar en que así va a ser. ¿Me explico? Interesante, ¿no? Esta cita. Quinto paso, ya vamos a acabar, ya ven, le dije que iba a ser rápido. Si lo dividimos a la mitad es más rápido. Perdona nuestros pecados. O el clásico, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. ¿Por qué esto lo tendríamos que hacer cada vez que oramos? Porque pecamos diario. Así de sencillo. Es decir, no, yo ya no peco, híjole. Ese es el primer pecado porque estás diciendo una mentira. Todos pecamos diario. Por eso Dios nos lo pone ahí. Y no es porque Él necesitara orar eso, porque Él no pecó. Pero nos lo pone en su ejemplo, en su modelo de oración. ¿Se dan cuenta? Él se identificó tanto con nosotros que dentro de esa oración no dijo, voy a incluir esto porque es importante. Si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados diario, Dios nos va a perdonar diario. No es de que tengamos, ay, pues ya pequé ayer y ya perdí perdón, no, ya puedo pecar otra vez. No, porque vamos desde el principio. Con la confianza y el amor que le vamos a tener a nuestro Padre, ya no lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan? Alguna vez les platiqué de esto. Si realmente amamos a Dios, vamos a venir arrepentidos de que pecamos, sea cual sea, del tamaño que sea, y no lo vamos a querer hacer nuevamente. Ese es cuando experimentamos realmente el amor de Dios. La petición del perdón debe de ser diario. Como les dije, diario pecamos, diario hay que ser. Pero aquí viene el sexto paso y a lo mejor a muchos no nos va a gustar esta parte. Porque ¿de qué depende este perdón? Paso número 6. Así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. O la tradicional, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en las dos siempre, yo desde el pequeño me daba mucho ruido esta frase. Así como que, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo, o sea, cómo estoy pidiendo perdón a Dios por cómo yo voy a perdonar?
si yo no quiero perdonar a esa persona? Entonces Dios no me va a perdonar. Y siempre entraba en conflicto. Decía, pero ¿cómo? O decía, sí los perdono y entonces que Dios me va a decir, ah, sí te perdono, pero a la mera hora no. Y me entraba mucho en conflicto, desde pequeño andaba con esa cosa. Y es la parte sin sentido que yo tenía en el Padre Nuestro. Nunca se la dije a nadie, ahora sí lo estoy diciendo en público, pero me entraba mucho en conflicto. Ahora ya la entiendo, y sobre todo con la versión que te estoy diciendo, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. De la misma manera que yo estoy perdonando a aquellos que tienen cosas contra mí, así perdóname Dios. Estoy condicionando mi perdón de la misma manera en que yo estoy perdonando a los demás. ¿Cuántos se atreverían a hacer esta oración? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos? Si, híjole, yo no he perdonado, bueno, entonces, de la misma manera que yo no estoy perdonando yo, Dios no me perdones. O condicional, o a la mitad, como dicen, ¿no? Ay, sí, pero, o te perdono, pero no olvido. Imagínense que Dios fuera así. Y en esta oración lo está condicionando. ¡Wow! Imagínense. Lean Mateo 18 del 21 al 35. Es un poquito largo, pero es la parábola del deudor que no perdona. Lean esa parte y se van a dar cuenta en esta historia de qué manera debemos nosotros perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó algo impagable. ¿Nosotros podemos perdonar algo pagable? Algo que cualquiera puede pagar. Lo que sea tiene un costo y se puede perdonar. Pero lo que hicimos nosotros, el pecado que teníamos nosotros, era impagable. Y aún así, Dios lo perdonó. Y no solo lo perdonó, le costó un precio altísimo para que nosotros fuéramos perdonados. O sea, no solamente nos perdona, sino todavía pagó. Imagínense eso. De esa manera nosotros debemos de perdonar. Y si te causa conflicto esto de que no, yo no voy a perdonar, bueno, siento decirte algo. Solamente te voy a leer el versículo 35 de esta cita que te di, que dice lo siguiente: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Quieres saber qué les hará? Lee la historia y no te va a gustar. Créeme, no nos gusta, porque es feo lo que nos va a hacer Dios. ¿Por qué? Esa historia está bien clara. Porque si Él nos perdona algo tan grande, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Y es un ¡pum! ¿Verdad que cambia totalmente cuando empezamos a analizar estos puntos? Ya voy a acabar, ya no más falta uno. Pero no quiero terminar sin que tengamos esto bien en claro. ¿Quieres venir a perdida, perdona a Dios? Primero ve y perdona. Y más adelante, en la oración se nos indica que así debe de ser. Antes de traer tus ofrendas, antes de venir con todo, Dios maravilloso y todo, ve y perdona a tu hermano. ¿Por qué? Porque a mí eso no me va a llegar, no me va a gustar. Porque estamos siendo hipócritas. Y Dios no le gusta la hipocresía. ¿Y quién nos conoce mejor que Él? Así que esta parte, en este modelo de oración, es una parte gruesísima, muy fuerte. Y aquí podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero te invito a que leas esta historia, esta parábola, y que reflexiones sobre este punto, el número 6, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Está fuerte, ¿no? Y ya, para acabar, el 7, y no permitas que cedamos ante la tentación. Aquí hay una variante también en el idioma, y otra es, y líbranos de ser puestos a prueba. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que así es. Por eso te decía, si tú me dices que no pecas en el día, por favor. Y a veces, como alguna vez ya te lo dije, el diablo no tiene nada que ver aquí. A veces nos creemos tan importantes como para que el diablo esté atrás de nosotros haciéndonos caer. En primera no lo puede hacer, ¿por qué? Porque hay muchísimos humanos y eso no es omnipresente. Sí tiene demonios, achichingles y todo, pero no, créanme, no son tantos como tú crees. Y no nos van a poner marca personal, ¿por qué? Y esto suena muy fuerte,
¿Por qué no nos pone marca personal? Porque nosotros pecamos solitos. Porque no hemos aprendido uno de los puntos de oración que te dije, a tener conciencia de que nosotros pecamos diario y que diario debemos de pedir perdón. Y a veces nos acostumbramos tanto del pecado que ya no pedimos perdón. ¿Por qué? Porque dijimos, uno más. Ya después me dejo juntar lo del mes y pido perdón. Híjole. Y más en estos tiempos en el de que, ¿sabes si vas a estar dentro de un mes aquí? Sí, así te la pongo. Por eso diario debemos de ponernos a cuenta. Por eso diario debemos de perdonar. ¿Ok? Clásico, no me dejes caer en tentación. Pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Aquí estamos reconociendo nuestra debilidad. Pero también de que no vamos a poder solos. ¿Por qué? No lo podemos hacer solos. Inténtalo, no vas a poder. Con Dios solamente es como vamos a poder vencer nuestras tentaciones. Y diario debemos de pedirle ayuda. Líbrame del mal. En Mateo 6:13, esta misma parte de esta oración modelo dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Y dice después, sino rescátanos del maligno. La parte de y líbranos del mal. Rescátanos del maligno o del mal. Algunos manuscritos agregan una parte que a lo mejor muchos de ustedes conocen, de que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Algunos escritos, no está en todos. Y como en algunos sí, como en algunos no, pues en algunos sí lo ponen y otros no. Pero no tiene mucho que ver. Ahora, termina con gratitud. Nosotros debemos ser agradecidos también, siempre. Eso no afecta ni nada. Pero la parte de que le pidamos a Dios que nos libre del mal, que nos libre del maligno, que nos ayude, que nos deje salir de la tentación, es una parte fundamental. ¿Por qué? Lo que te dije, te lo repito de nuevo. Estamos reconociendo que no podemos solos. Muchas veces pensamos que nuestra oración es la buena, casi así como que aprendan de mí. Y levanto la voz y me saco mis citas bíblicas que me sé y todo el rollo. Está bien declararla y todo. Pero si te das cuenta, con esta pequeñita oración, Jesús cubrió todo lo que podrías necesitar en una oración. Y muchas veces pensamos que tenemos que aventarnos un chorote. Dios se sabe la Biblia, ¿para qué se la recuerdas? ¿Por qué no vas al grano y verdaderamente a lo que tienes? ¿Por qué te digo esto? Y no digo que con esto a lo mejor no me vas a orar 5 minutos y ya estuvo. No, créeme. Si empiezas a abrir tu corazón a Dios en la oración y seguir estos 7 pasos que te di, vas a pasar más tiempo con Él por gusto. Y Él apapachándote y Él consintiéndote. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar actuar. Porque vas a empezar a disfrutar su presencia. Vas a empezar a disfrutar ese momento. Porque Dios no necesita que le repitas la Biblia. Dios no necesita que les des santo y seña de lo que está pasando. Dios no necesita muchas cosas. Lo único que te necesita es a ti ahí con un corazón abierto, arrepentido. Por eso estos 7 pasos te los quería dar. Y hemos oído muchas predicaciones sobre esto. A veces hasta ya no lo sabemos de memoria. Pero cuando lo volvemos a traer y lo confrontamos con nuestra vida diaria, nos damos cuenta que hemos estado olvidando todo eso. Por eso te decía desde el principio, cuando Dios te lo trae, aunque sea muy sencillo, es porque Dios quiere, oye, te quiero recordar esto. Él desea pasar más tiempo con nosotros en calidad y no en cantidad. Y créeme, cuando empiezas a disfrutar estos momentos, 1 hora se te va a hacer corta. Y puedes pasar todo el día en oración si empiezas a descubrir esa cosa. Y es algo impresionante, te lo aseguro. Y bueno, te estarás preguntando, bueno, ya acabaste tus puntos, ya acabaste con la oración. ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, la segunda parte habla de los obstáculos que impiden que nuestra oración llegue a Dios. ¿Quieres conocerlos? Bueno, espera la segunda parte, no sé cuándo vaya a ser. Y nos vamos a dar cuenta que estamos cometiendo demasiados errores.
para que nuestra oración llegue a donde tenga que llegar. Y lo padre sería que acabáramos con una oración. Y sí, lo vamos a hacer, pero no en la transmisión. En cuanto se acabe la transmisión, te invito a que te acerques con Dios y que hagas eso. Si estás con tu familia, hazlo con tu familia, pero también hazlo tú y Dios. Y repasa estos 7 pasos. Empieza a platicar con Él. Si quieres pedirle algo, hazlo, pero primero haz los primeros 3 pasos que estuvimos viendo. ¿Ok? Y vas a ver cómo cambia totalmente todo. Y después vamos a analizar esos pasos que nos están impidiendo que nuestra oración llegue a donde tiene que llegar. ¿Ok? Y bueno, anuncios rápidos. Recuerden que el martes, importante, tenemos oración. Así como es importante estar nosotros solos con Dios, también es importante orar como familia, como iglesia. Estás invitado, cualquiera, no importa que no seas de la congregación. En la página aquí está apareciendo la liga donde puedes ir y consultar dónde está la liga para reunirte con nosotros en oración. Serás un bienvenido. Y todos los que ya nos hemos estado, la cita no se mueve, martes 8 de la noche, ahí estamos todos para seguir orando y poder platicar un ratito y poder orar juntos a Dios. Y de nuevo, muchísimas gracias por tus diezmos y ofrendas. Te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo, pero sobre todo tu obediencia. Tú sabes para qué es esto y por qué se está recaudando el dinero. Y primeramente, Dios, los que no tienen la posibilidad de hacerlo, Dios va a proveer. Recuerda esa oración diaria y de confiar de que hoy me va a dar lo de que necesito hoy y mañana también. Confiemos en Dios y obedezcamos, y muchísimas gracias por esos diezmos y ofrendas. ¿Ok? Que Dios te bendiga.